Cordial saludo, hoy vamos a hablarles sobre los indicadores de evaluación financiera de proyectos de inversión. Mi nombre es Brian Molina. William Céspedes. Sí, manejando una estrategia. Un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo. De lo contrario, es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación empresarial. A la hora de analizar la conveniencia o no de realizar un proyecto de inversión, es necesario utilizar ciertos indicadores financieros que nos permitan tomar una decisión objetiva. Entre estos indicadores financieros se encuentran comúnmente la TIR, el BAN y la relación beneficio-costo. La TIR, la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad TIR, es un índice de rentabilidad que nos permite valorar si debemos aceptar o rechazar un proyecto en el que vamos a realizar una inversión. La tasa interna de retorno es una medida de evaluación de proyectos que se encuentra ligada al cálculo de valor actual neto. Podría definirse como el tipo de interés en el que el BAN se hace cero. Finalmente, a la tasa interna de retorno es la tasa a la cual son descontados los flujos de caja de forma tal que los ingresos y los egresos sean iguales al presente. Desde el punto de vista matemático, la tasa interna de retorno es hallada cuando el valor presente neto de una inversión es igual a cero, es decir, cuando la tasa de proyecto sea exactamente la misma que la tasa de interés de oportunidad de inversionista. Cuando el valor presente neto es igual a cero, se obtiene la tasa de rentabilidad del proyecto. ¿Para qué sirve? Gracias a la TIR, los inversores o personas que deciden emprender un proyecto de inversión tienen la posibilidad de decir la rentabilidad económica que les va a ofrecer es suficiente o no para el coste que se les va a suponer. La tasa interna de retorno también permite calcular la tasa de interés que producen los dineros que están invertidos en el proyecto. Fórmula de TIR. Para calcular la tasa interna de retorno debemos utilizar la fórmula TIR, que se basa en este cálculo matemático donde FT es el flujo de caja del periodo T y I menos I es el valor del desembolso inicial de la inversión. Ejemplo, una inversión de 100.000 inicial que tendrá 60.000 del retorno al primer año más 60.000 al año siguiente. Como no sabemos la tasa interna de retorno de ese negocio, hacemos los siguientes cálculos iniciando por igualar el BPN a 0. Procedemos a reemplazar estos datos para calcular la TIR. La única manera será por ensayo y error. El ensayo de una tasa del 10%, el cálculo sería el segundo. El ensayo de una tasa del 15% sería estos datos, es decir, para un valor presente neto que equivale a 0, la tasa debe quedar entre el 10% y el 15%. Así la tasa de retorno de este proyecto está en algún punto de ese intervalo. Haciendo cálculos se llega a una TIR del 13,1%, es decir, si el retorno exigido del proyecto es inferior a 13,1%, el proyecto debe ser aceptado. Si es mayor, el proyecto debe ser rechazado. Interpretación del resultado de la TIR. Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad, se acepta. Si la tasa interna de retorno es igual que la tasa de oportunidad, es indiferente. Y si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de oportunidad, se rechaza. Importancia. La TIR o tasa interna de retorno es una herramienta financiera de gran importancia en la elaboración de proyectos. Permite viabilizar el proyecto desde el punto de vista financiero al complementarlo con el BNP o valor presente neto. Relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto.
El índice de beneficio-costo, también conocido como relación beneficio-costo, compara directamente con el nombre que lo indica los beneficios, los costos de un proyecto para definir su viabilidad. Cuando se mencionan los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que efectivamente se reciben en los años proyectados. Al mencionar los egresos presentes netos, se toman aquellas partidas que efectivamente generan salidas de efectivo durante los diferentes periodos horizonte del proyecto. ¿Cómo se puede apreciar el estado de flujo neto efectivo a la herramienta que suministra los datos que necesita para el cálculo de este indicador? ¿Cómo se calcula? La relación beneficio-coste se compara de forma directa con los beneficios y los costes. Para calcular la relación beneficio-coste, primero se halla la suma de los beneficios descontados traídos al presente y se ve sobre la suma de los costes también descontados. Ejemplo, supongamos que un proyecto demanda una inversión total de 100.000 y de acuerdo a las proyecciones del negocio se prevé recibir un beneficio de 50.000 durante 5 años. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula de beneficio-costo, que es ingresos sobre costos. Entonces pasamos a reemplazar, que arriba colocamos los 250.000 y abajo los 100.000. Y esto lo dividimos en un total de 2.5. ¿Qué sería el índice de beneficio-costo? Esto significa que por cada sol invertido se obtiene un beneficio de un sol de 2.50. ¿Cómo se debe interpretar el resultado de la relación beneficio-costo? Beneficio-costo es mayor a 1, indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe ser considerado. Beneficio-costo es menor que 1, aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. Beneficio-coste es menor que 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar con el proyecto. O BPM. El valor actual neto es un criterio de inversión que podría considerarse que es a futuro. Esto es debido a que evalúa el resultado de cada uno de los proyectos en caso de que se vendiera y para ello emplea diferentes proyecciones en los flujos de gastos e ingresos. Este indicador no solo mide la viabilidad, sino que ayuda a determinar el precio por el que se debería vender si se quería obtener una rentabilidad de dicha transacción económica, valor actualizado neto o valor presente neto BPN. Para ello, trae todos los flujos de caja al momento presente, descontándolos a un tipo de interés determinado. El BAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en número de unidades monetarias, ya sea euros, dólares o pesos. Se utiliza para la valoración en distintas opciones de inversión, ya que calculando el BAN de distintas inversiones vamos a conocer con cuál de ellas vamos a tener una mayor ganancia. ¿Para qué sirve? El BAN sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. También es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos. Igualmente, este indicador nos permite, al momento de vender un proyecto o negocio, determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que se ganaría en caso de no venderlo. La fórmula del BAN, donde BT es igual a los flujos de dinero en cada periodo, donde IO es igual a la inversión realizada en el momento inicial y donde N es el número de periodos de tiempo y K es el tipo de descuento o tipo de interés exigido en la inversión. Supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5.000 euros y nos prometen que tras esa inversión recibiremos 1.000 euros en el primer año, 2.000 euros en el segundo, 1.500 en el tercero y 3.000 en el cuarto año, por lo que los flujos de caja serían menos 5.000, 1.000, 2.000, 2.500 y 3.000. Suponiendo que la tasa de descuento de dinero es del 3% al año, ¿cuál sería la BAN de inversión? Reemplazando los datos y haciendo la ecuación, tendremos que el valor actual de la inversión en el momento es de 18.094.24 euros. Como es positiva, conviene que realicemos la inversión. Interpretación de los resultados. Si el BAN es superior a 0, el proyecto de inversión permite conseguir ganancias y beneficios.
Si el BAN es inferior a cero, debe rechazarse la inversión a provocar pérdidas. Y si el BAN es igual a cero, el proyecto de inversión no genera ni pérdidas ni beneficios, por lo tanto, provoca indiferencia. Inconvenientes del BAN. El BAN tiene varias ventajas a la hora de evaluar proyectos de inversión, principalmente que es un método fácil de calcular y a su vez proporciona útiles predicciones sobre los efectos de los proyectos de inversión sobre el valor de la empresa. Además, presenta la ventaja de tener en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos netos de caja. Pero a pesar de sus ventajas, también tiene algunos inconvenientes como la dificultad de especificar una tasa de descuento de la hipótesis de reinversión de los flujos netos de caja. Se supone implícitamente que los flujos netos de caja positivos son reinvertidos inmediatamente a una tasa que coincide con el tipo de descuento y que los flujos netos de caja negativos son financiados con unos recursos cuyo coste también es el tipo de descuento. Importancia. La herramienta financiera principal utilizada para evaluar y seleccionar proyectos de inversión atractivos para una empresa es por excelencia el valor presente neto. La premisa fundamental que ayuda a entender la importancia del valor presente neto en las decisiones de inversión es que no es lo mismo recibir un ingreso ahora que recibirlo en una fecha posterior. Recibir el dinero en una fecha posterior implica una serie de inseguridades, la cual comúnmente se llama riesgo. Este factor riesgo origina que tanto los ingresos por recibir como los costos en que se incurre en el futuro en el ámbito empresarial deben ser reducidos a términos del valor presente para una adecuada evaluación de las alternativas de decisión de un proyecto de inversión. La importancia de la aplicación correcta de esta herramienta financiera puede evitar que se desvíen fondos en las inversiones poco productivas o de alto contenido de riesgo. Importancia de evaluación financiera de proyectos. Está destinado a observar los factores involucrados en la realización. Sin ella, una entidad comercial no tiene la información necesaria para tomar una decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto. Tiene por objetivo conocer la rentabilidad económica, financiera y social con el fin de resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos económicos esenciales a la mejor alternativa que exista. En la actualidad, una inversión inteligente requiere de una buena estructuración y evaluación, la cual indique la pauta a seguir en aspectos como la corrección y asignación de recursos, la seguridad en inversión, será realmente rentable, la decisión del ordenamiento de varios proyectos en función a su rentabilidad y finalmente toma una decisión de aceptación o rechazo. La evaluación financiera de proyectos representa numerosas ventajas y beneficios para las organizaciones. A continuación se mencionan las principales. Mejora la toma de decisiones, las cuales pueden hacerse efectivas tanto en la fase de planificación como en las etapas posteriores o incluso al final del proyecto. Es una buena evaluación porque proporciona información valiosa para la introducción de reformas convenientes. Identifica los principales riesgos, lo cual permite crear estrategias para aminorar los efectos de esos riesgos y seguir adelante con las tareas propuestas. Promueve un alto grado de organización conjunta, es decir, que todos aquellos que hacen parte del proyecto. Una evaluación eficaz promoverá eficiencia y el grado de compromiso en los integrantes de los grupos de trabajo. Reduce los costes del proyecto, tanto los que estaban provistos en la fase inicial como aquellos que se derivan de fallos o errores. Relación entre la NIF y las matemáticas financieras. Teniendo en cuenta los cambios generados por las normas internacionales de información financiera NIF, se requiere una consideración de los factores claves para mitigar los efectos de los riesgos y brindar las bases sólidas para lograr los objetivos empresariales desde el ámbito financiero, de acuerdo con los requerimientos internacionales y el manejo de la información. La implementación de las normas internacionales de contabilidad genera la necesidad en los profesionales responsables de la información financiera de las organizaciones para que tengan experiencia en el manejo del valor del dinero en el tiempo, teniendo en cuenta que las partidas o rubros de los estados financieros se tendrán que reconocer más por su esencia que por su forma. De ahí que se necesite formación en matemáticas financieras para hacer cálculos precisos de valores presentes y futuros de las cifras que representen la información. Asimismo,
Asimismo, es necesario la aplicación y conocimientos de las matemáticas financieras para hacer los cálculos de equivalencia de tasas y otras técnicas que permitan valorar a pesos hoy las cifras expresadas en los estados financieros objetos de presentación. La búsqueda de la realidad económica de las transacciones para reflejarla de la mejor manera posible en los estados financieros son un objetivo indiscutible en los estándares internacionales, lo que hace imprescindible el manejo de las herramientas básicas de matemáticas financieras para aplicar los conceptos de la MIR. Entre estos conocimientos es necesario la conversión de tasas, las anualidades, la amortización, el costo histórico, el valor razonable, el valor presente, entre otros.